Bueno, muy buenas tardes, compañeros de Proyecto Grado Cero. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Colegio de México. Tenemos el placer de encontrarnos en la presencia de Ann Trable. Ella es vicepresidenta de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos y en esta ocasión, muy amablemente nos va a contestar algunas preguntas que hemos pensado. A este respecto, muchas gracias, bienvenida a Ah, este espacio que muchas tenemos. gracias. Nosotros nos estamos preguntando, después de haber escuchado la conferencia tan brillante, tan clara que nos diste, ¿cuál es el origen y las funciones de esta Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos? El origen era durante el problema Watergate en los Estados Unidos y era cuando, muchas personas no saben pero era cuando personas ah, vino al White House con mucho dinero en efectivo, ¿no? Y nadie sabía el origen de ese dinero y era contribución para Nixon, que quería um, hacer ¿cómo se dice? Burglary. Fue para la oficina del otro partido de La oposición. la oposición, ah, y quería sacar papeles. Y entonces él tenía que pagar para las personas que hacían esta cosa que era contra la ley. La población de los Estados Unidos estaba muy enojado de y no tenía confianza en el gobierno después de esto. Y la comisión era para uh, para que las personas puedan tener confianza en el político y el proceso electoral. Ese es el origen que tiene Sí, esta institución. es el, En este sentido, nos gustaría también saber cómo es que está integrada esta comisión, cómo se integra. sí. Es un problema un poco porque hay tres personas que son de el partido Republican y tres personas que son del partido Democrat. Y por eso es muy difícil tener cuatro personas que pueden votar para una cosa que viene enfrente de la comisión, porque ahora en Washington hay muchos problemas con los partidos que son no pueden tener, ¿cómo se dice? Son todos en otro lugar y no pueden decidir una cosa que es bueno por la país entera. Muy bien. En este caso, como usted nos menciona, está integrado por tres de un partido y tres de otro partido. Sí. Cuando hay un conflicto entre una decisión que hay que tomar, ¿cómo se dirime esta controversia? ¿Hay un árbitro externo o No, hay... no hay, nada pasa. Y sabe que si no puede hacer nada, porque necesita cuatro votos, uh, no puede hacer nada. Y eso es el problema. Y tiene el partido, um, yo soy democrat, pero tiene un partido que prefiere que nada pasa. Bueno, en este sentido también nos gustaría hacer la siguiente pregunta. Em, ¿Cuáles son los retos que está enfrentando esta Comisión Federal de Elecciones con respecto al financiamiento de las elecciones? Ahora es un grande problema en los Estados Unidos porque uh, el, la misión de la comisión era para ser transparente, pero hay un
manera que ahora personas que son muy ricos o otros como negocios y todo pueden dar dinero a una corporación, se llama non-profit, no es Sí. para, Sin pero fines de lucro. sí, pero estas corporaciones son en realidad um, solamente para hacer político. O sea, solamente existen durante el proceso de elección, en la campaña Es, electoral. es cierto. Y entonces, por la ley de los Estados Unidos, ellos no tienen que decir quién está dando dinero para eh, un político o otro. Entonces, todo la transparencia ahora uh, se fue en las elecciones. Es muy malo porque hay mucho dinero que está que personas dan por este Por este mecanismo de llegar a mecanismo. una... Sí, En sí. este sentido, ¿cuáles son los límites que se tiene para recibir fondos? ¿Tiene que ver quizá con la nacionalidad? ¿Tiene que ver quizá con alguna procedencia? O sea, ¿hay un límite en este caso para el financiamiento? Es decir, por ejemplo, ¿hay extranjeros que no puedan dar fondos? Sí. Extrajen- extranjeros no pueden dar dinero en el político de los Estados Unidos, pero si todo es um, no es transparente, nadie sabe si son extranjeros o son es legal o no es legal. Y es un muy grande problema. Y ahora, como yo hablé antes, hay un causa criminal contra un Un empresario. empresario mexicano que dio, ellos dicen, $500,000 en esta manera para Favorecer a un político. favorecer unos políticos, pero él no tenía que decir que él era la persona que estaba dando el Ujú. dinero. Oh. En este sentido también nos gustaría saber, para las personas que quieren saber, que quieren tener acceso a esta información, que quieren ver la transparencia de estos Ujú. procesos electorales, ¿cuáles son los límites a los que se enfrentan las personas en general para poder acceder a la información? Eh, Yo creo que información que el gobierno tiene no vale nada si las personas no pueden accesar esta información. Y los sistemas del gobierno en los Estados Unidos son muy atrasados. Ustedes están aquí con sus iPads y todo, pero el gobierno no tiene un sistema tecnología que es bueno para dar información para más personas directamente. Y en los Estados Unidos, la prensa, uh, prensa Ujú. Sí, um, sí, sí. no es muy fuerte ahora. Ellos no tienen mucho dinero y es difícil para ellos obtener información y dar para todas las personas. Entonces necesitamos tener un sistema para dar información para a personas directamente, si Sí, podemos. porque usted nos comentaba justamente que no era solamente suficiente, ¿no? Sacar a la luz la información, sino que, bueno, si no se comunica, si no se lleva precisamente un acceso público, Ujú. gratuito, incluso podríamos decir, por medio de internet incluso, o vía telefónica sobre esta información, pues no iba a suceder nada en la opinión pública. Sí, y también si está en el internet, pero es difícil hacer como esta persona, puede decir como hay este tipo de negocios, puede ser
no sé, eléctrico, o no sé. Si ellos dan mucho dinero para todas personas que están en el Congreso, no puedes saber esto porque no hay sistema para la persona que solamente va para el Internet para saberlo. En este caso, nos gustaría también saber si, hablando de esta información que ha salido a la luz, ¿cómo ha afectado que un sector de la población, digamos, un grupo determinado como puede ser la comunidad latina o afrodescendiente, Ujú. conozca los orígenes de los fondos hacia un político? Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo ha afectado saber esta información? ¿De dónde vienen los fondos? Y sabe, tenía preguntas para muchas personas que votaron que eran latinos en California y yo conozco y han dicho que la mayoría de la información que ellos tenían antes de votar era de esos anuncios en televisión o en radio y los anuncios son pagados para otras personas. Pero lo que es muy importante en eso, y si hay en inglés se llama disclaimers, necesita decir quién está pagando para este anuncio. Porque si no hay esto, las personas que no tienen mucho dinero, que no pueden usar el Internet o no hablan inglés muy bien o cualquier razón, no, no pueden obtener información importante. Bueno, quizás esto sea todo por el día de hoy. Agradecemos nuevamente a Untravel Gracias. por este pequeño espacio que Y nos ha brindado. disculpe de mi español tan Fue muy malo. bueno realmente. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ok, gracias. Muy amablemente nos va a contestar algunas preguntas que hemos pensado. A este respecto, muchas gracias, bienvenida a este espacio que Muchas tenemos. gracias. Nosotros nos estamos preguntando, después de haber escuchado la conferencia tan brillante, tan clara que nos diste, ¿cuáles son, bueno, cuál es el origen y las funciones de esta Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos? El origen era el origen de ese dinero y era contribución para Nixon que quería hacer ¿cómo se dice? Burglary. Fue para la oficina del otro partido de los oposición. demócratas. Bueno, muy buenas tardes, compañeros de Proyecto Grado Cero. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Colegio de México. Tenemos el placer de encontrarnos en la presencia de Ann Trable. Ella es vicepresidenta de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos y el día de ocasión, en esta ocasión, Durante el problema Watergate en los Estados Unidos y era cuando, muchas personas no saben pero era cuando personas vino al White House con mucho dinero en efectivo, ¿no? Y nadie sabía